Bendiciones, bienvenidos a mi canal Botellitas de Luz. Yo soy Janet y el día de hoy estaremos realizando este hermoso proyecto. Con muy pocos materiales estaremos dándole vida a este frasco. Estaremos reutilizando, ¿verdad? Y de esta manera estar ayudando al planeta. Miren, vamos a estar utilizando muy pocos materiales, el frasco, algunos acrílicos, escarcha, el gesso casero y una cinta para decorar. Lo que usted tenga a la mano, ¿verdad? Lo puede utilizar y de esta manera estar dándole vida a sus botellas. Bendiciones y bienvenidos. Después de haber desinfectado nuestra botella con alcohol, vamos a tomar nuestro gesso casero y una esponjita y vamos a empezar a colocarlo en toda la botella. El gesso casero, que hay un video que hice hace unas semanas, está montada aquí en YouTube, te puedes revisarlo. Sin embargo, es muy fácil de preparar. Les recuerdo que vamos a utilizar maicena, goma blanca y pintura acrílica. Con eso vamos a preparar nuestro gesso casero. El gesso casero lo utilizamos para que la botella, que en este caso es de vidrio, pueda aceptar el acrílico, puede aceptar los acrílicos y no se caigan. ¿Ok? Así vamos a hacer en toda nuestra botella. Cuando ya le hayamos colocado todo el gesso casero, la vamos a dejar secar muy bien. Cuando ya la botella esté seca, el gesso ya se haya secado, entonces continuamos con el segundo paso. Nuestra botellita se ha secado completamente, fíjense, está seca. Ahora vamos a proceder a aplicar una mano de barniz blanco. Vamos a agarrar nuestra esponjita y vamos a ir de la misma manera como hicimos, vamos a ir haciendo con nuestro acrílico. Vamos a ir esparciendo por toda la botellita con mucho cuidado. De esta manera hasta cubrirla completamente. Y por supuesto la tenemos que dejar secar para poder realizar entonces el diseño en la botella. Cuando esté completamente seca, entonces continuamos con el proceso. Nuestra botella ya se ha secado. Ahora vamos a proceder a realizar el diseño. Vamos a agarrar el pincel, voy a hacer con este color lila y vamos a ir haciendo nuestras flores. Vamos a ir haciendo unos pequeños petalitos para ir trabajando en toda la botella. De esta manera vamos a ir trabajando. Vamos a hacer uno aquí un poco más grande. De esta forma vamos a ir realizando nuestro diseño. Acá voy a hacer un círculo, vamos a hacer esto. Vamos a dejar secar luego para darle una segunda mano. Vamos a ir haciendo unas aquí un poco más grandes, más pequeñas. Ya usted va jugando con su imaginación, va jugando con su creatividad. Y también, como siempre les digo, con los tonos, con los colores que usted tenga. Nos vamos a limitar, que es este color y no lo tengo, no. Vamos a ir jugando con lo que tenemos a nuestro alcance. Vean, de una manera fácil y sencilla, podemos ir creando un diseño bien bonito en nuestra botella, dándole un segundo uso. Aquí también voy a dibujar este círculo de esta forma
Vamos a arreglarlo un poquitico aquí para que sea más circular, así que nos quede bien bonito. Vamos a hacer otras florecitas por aquí, pequeñitas, grandes, ya usted va a ir trabajando y va diseñando. Que le quede bien bonito, que usted se sienta conforme con el trabajo que usted está diseñando, ¿verdad? De acuerdo al talento que cada uno de nosotros tenemos. Vamos a dejar ir secando, vamos a dejar que seque muy bien para darle una segunda de mano. Ahora las voy a dejar que se seque completamente bien para continuar. Pero vean, de una manera sencilla podemos ir decorando nuestras botellas. Así que los invito a que si les gusta el reciclaje y la decoración, no pierdan tiempo, sino que pongan manos a la obra y pongan a funcionar el talento que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Bueno, vean, ya se han secado todas las florecitas. Ahora vamos a proceder a hacer el centro de cada una de ellas. Para ello vamos a tomar morado, tomar moradito con nuestro pincel y vamos a poncear aquí alrededor de esta manera. Lo vamos a ir haciendo con el moradito aquí y con un pincel delgadito que tengamos vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a tomar un poco de este morado y vamos a hacer unas pequeñas líneas que salgan del centro hacia afuera, alargaditas. La vamos a ir haciendo de esta manera. Vamos a ir trabajando cada uno de estos pétalos con estas líneas. Vamos a ir haciendo así, de esta manera. En cada uno de los pétalos. Le vamos a poner también un toque de blanco para darle luz y sombra a cada una de estas flores. Entonces vean, con un pincel, ¿verdad? Continuamos aquí haciendo unas líneas en blanco para darle luz, para resaltar el trabajo que estamos realizando. Lo vamos a ir haciendo de esta manera en cada uno de los pétalos. Vean, es muy sencillo, muy fácil. Vamos, cargamos nuestro pincel y venimos y descargamos acá en nuestras flores de esta manera para darle luz y sombra. Así vamos a ir trabajando en cada uno de los pétalos. Es muy sencillo, muy fácil y lo mejor es que lo estamos haciendo nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos la satisfacción de decir, esta botellita la hice yo. Ahora, cuando ya tenemos esa parte lista, vamos a agarrar con nuestro pintapunto. Yo tengo este. Vamos a ir haciendo entonces unos puntitos aquí alrededor. Vamos a hacerlo en tonos blancos y en tonos amarillos. Vamos a ir trabajando en cada uno de los pétalos. Miren qué bonito se ve. Resalta mucho. Y nosotros, ¿verdad? Nos ponemos contentos cuando de cierta manera estamos ayudando al planeta
reciclando y reutilizando estas botellitas. De una manera práctica, estamos, ¿verdad?, ayudando al planeta y además nos estamos ayudando en nuestra economía. Los invito a que reciclen y a que trabajen con las manitos, utilizando el talento que cada uno de nosotros tiene. No vamos a tener miedo, sino que vamos a emprender. Ustedes vean qué bonito se ve. Ahora cuando ya termine de colocarle los puntitos en tonos amarillos, regreso. Bueno, vean, le hicimos unas hojitas, terminamos de poner los puntitos amarillos, le hice unas hojitas y ahora con lo que usted tenga a la mano, le vamos a hacer unos puntitos alrededor de nuestra botella. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a ir realizando unos puntitos para darle vida y color a nuestra botellita. Miren, de una manera fácil y práctica hemos decorado nuestra botella. Ahora le voy a colocar, vean qué bonitas se ven. Ahora le voy a colocar el barniz acrílico. Voy a esperar que seque completamente y le voy a colocar barniz acrílico. Voy a esperar que los puntitos sequen también para colocar unos puntitos blancos dentro y echarle barniz, y de esta manera estar terminando el proyecto del día de hoy. Ya se ha secado completamente. Ahora vamos a proceder con el barniz acrílico a proteger el trabajo que hemos realizado. Luego que hagamos esto y que el barniz seque completamente, vamos a hacer la decoración final que le vamos a colocar acá arriba. Yo le voy a colocar una cinta dorada y de esa manera estaríamos terminando el proyecto del día de hoy. Colocamos el barniz en todo el frasco, dejamos que seque bien y continuamos con el paso final. Vamos a esparcirlo muy bien en toda la botella. Este es para proteger el trabajo que hemos realizado. Ustedes vean qué bonita se ve. Con simplemente realizar unas pequeñas flores, le damos vida a nuestra botella. Ahora vamos a dejar que seque y realizamos el paso final. Pero antes de eso, yo le voy a agregar así ahora, antes que seque, voy a esparcir bien toda mi... y le voy a colocar un poco de escarcha para darle un poco de brillo, y ahí sí ya la dejaría secar y realizaría el paso final, que es decorar esta parte de aquí, la parte superior de la botella. Parto bien mi barniz y le voy a estar agregando, miren, un poco de escarcha. Vean qué bonita se ve con la escarcha, le da un brillo muy bonito. Así que los invito a que pongan en marcha el talento que tienen. Ahora la voy a dejar secar muy bien y terminamos con el paso final. Entonces vean cómo nos ha quedado el proyecto del día de hoy. Colocamos una cinta aquí y le colocamos la escarcha. Entonces vean qué bonita se ve, el brillo que tiene. Los invito a que si les ha gustado el proyecto del día de hoy, se suscriban a mi canal, le den like y compartan. Bendiciones.